se decide la división de Alemania en 4 sectores, ¿sí? Con los países que habían, en este caso, vencido en la Segunda Guerra Mundial, ¿sí? Y en este caso, Winston Churchill, ¿no? Forma parte del bloque de los aliados, junto con Estados Unidos, junto con Francia y la Unión Soviética. Por eso es su presencia de Churchill en estas, digamos, conferencias, ¿no? Churchill es el señor que está acá, que es ministro de Inglaterra, ¿no? Él es parte de los aliados, junto con Francia, Estados Unidos y la Unión Soviética. Ese es el porqué de su presencia, ¿sí? Y bueno, todos tienen como objetivo derrotar a la Alemania de Hitler, todos tienen como objetivo derrotar también a Italia dirigida por Benito Mussolini, ¿no? Ahora, me pregunta por acá sobre la doctrina Truman, Jorge. La doctrina Truman todavía va a venir dentro de un rato en la explicación, porque la doctrina Truman es el gobierno de Harry Truman, presidente de los Estados Unidos. Él va a desarrollar la doctrina Truman, ¿sí? Hay que recordar a los jóvenes que el presidente Franklin Roosevelt falleció y fue reemplazado por Truman. Truman sería el presidente norteamericano que dio fin a la Segunda Guerra Mundial. Y el presidente Truman después va a elaborar un plan de gobierno para atacar a la Unión Soviética, que se le llamó la doctrina Truman, ¿no? Eso ya vamos a llegar en un instante, Jorge, para mayor explicación. Sigamos con las diapositivas. Acá vemos al gobernante de Inglaterra, el primer ministro Winston Churchill. Él hizo una denuncia. La denuncia que planteó este gobernante es que la Unión Soviética había creado una cortina de hierro que dividía, pues en este caso, Europa. Esto quiere decir, jóvenes, esto quiere decir que la Unión Soviética habría creado, escúchenlo bien, habría creado una cortina de hierro, o sea, lo dijo en sentido metafórico, ¿no? Una cortina de hierro que habría dividido toda esta parte que estoy, en este caso, señalando, ¿no? Acá con el puntero, ustedes pueden ver, ¿no? Hay una zona de Europa un poco más oscura y hay otra zona de Europa un poco más clara, ¿no? Entonces, en el medio se habría levantado una cortina de hierro, o también le llamaron telón de acero, ¿sí? Los países que estaban ubicados en la parte occidental, ¿no? En la zona de oeste, acá, son los países pro-norteamericanos. Por ejemplo, jóvenes, ahí encontramos a España, Portugal, Francia, Italia, la República Federal Alemana, Bélgica, Luxemburgo, Holanda, Dinamarca, Noruega, Finlandia, Suecia, Inglaterra, Irlanda, Escocia, Grecia, Turquía, ¿ya? Acá Turquía, no se olviden este país de Turquía porque Estados Unidos va a colocar misiles en Turquía apuntando a la Unión Soviética. Por su parte, la Unión Soviética, jóvenes, la Unión Soviética tenía también sus países aliados, Polonia, la República Democrática Alemana, Checoslovaquia, Hungría, Rumanía, Bulgaria, Albania, Yugoslavia, ¿no? Y tenía pues este ministro inglés, tenía que sacar cara por su bloque y decía pues, ¿no? De que el mundo estaba dividido por culpa de la Unión Soviética, ¿no? Ellos habían levantado una cortina de hierro, ¿no? Nada más falso, porque quien hace esta división es más que todo propiciada por los intereses norteamericanos. Los intereses norteamericanos es ayudar, jóvenes, a estos países que están en Europa para que al ayudarlos económicamente eviten que estos países se pasen al bloque comunista. A Estados Unidos, jóvenes, a Estados Unidos les aterraba de que pasen al bloque comunista estos países que estoy señalando acá, ¿no? Una pregunta en San Marcos vino de la siguiente manera, más o menos la recuerdo la pregunta de San Marcos, decía, ¿por qué no desarrolló Estados Unidos planes económicos
¿no? En este caso de rescate en Europa, ¿no? En Europa Occidental, ¿no? Porque Estados Unidos aplicó, pues, ¿no? El famoso Plan Marshall para recuperar la economía, ¿no? De estos países. La respuesta ante esa pregunta era que Estados Unidos tenía el temor del avance del comunismo, ¿no? Entonces, ¿por qué da ayuda social a Estados Unidos? Pues ante el temor del avance del comunismo, ¿no? Este es el comunismo, ¿no? Había un temor y por esa razón se da la ayuda económica, ¿sí? ¿Hasta ahí estamos entendiendo, jóvenes? Ah, perfecto. Muchas gracias, joven, por la respuesta. Bien, vamos a ver también, jovencitos, la primera etapa de la Guerra Fría, que es la etapa expansionista, ¿sí? Ahí vemos el presidente Truman, del que me preguntaron hace un rato sobre la doctrina Truman. Ahí lo vemos, el presidente Harry Truman. Este presidente norteamericano fue el causante de la peor catástrofe en Japón cuando mandaron a lanzar las bombas atómicas, ¿sí? Lamentablemente las bombas atómicas que estallaron en Japón, pues fueron ordenadas por este presidente, ¿no? Las bombas atómicas dejaron decenas de miles de muertos, ¿no? Producto de la explosión, producto de la radiación, y supuestamente Truman decía que esa era la única forma, ¿no? De frenar el avance de los países fascistas, ¿no? A través de las bombas, ¿no? Pues sin duda ahí se demuestra, ¿no? El grado de genocidio de este gobernante, ¿no? De creer que así se solucionan las cosas, ¿no? Bueno, acá vamos a ver el enfrentamiento entre la doctrina Truman y el, en este caso, personaje asesor de la economía soviética, Andrei Ivanov. Ambos van a plantear una política económica defendiendo sus intereses. Por su parte, Estados Unidos defiende sus intereses a través de Truman, ¿no? Y el socialismo soviético defiende sus intereses, ¿no? A través de la doctrina Ivanov, ¿no? Que él era el ideólogo en materia económica para, digamos, enfrentarse al capitalismo. A ver, vamos a poner acá, o bueno, vamos a relatar qué consiste. Dice, la doctrina Truman, propuesta por los Estados Unidos, busca frenar el avance del socialismo soviético. Esta propuesta, originada durante la Guerra Civil de Grecia, Estados Unidos da préstamos al gobierno griego contra el movimiento obrero comunista. Ajá, o sea, quiere decir que en Grecia, en ese país, se estaba viviendo en aquella época una convulsión social y Estados Unidos apoyó económicamente al gobierno griego para frenar las protestas y la revolución que se pueda dar, ¿no? en Grecia por parte del Partido Comunista Obrero Griego, ¿no? Después también, jóvenes, creó digamos, una entidad, ¿no? Truman, encargada de perseguir, ¿no? a aquellas personas que estaban contra, digámoslo así, estaban contra eh, contra el gobierno y contra la ideología norteamericana, ¿no? Entonces surge ahí en Estados Unidos tanto la CIA es la Central de Inteligencia de los Estados Unidos, como el FBI, ¿no? Que como dice ahí también es un grupo encargado, ¿no? De manejar la inteligencia. La inteligencia se refiere al espionaje, jóvenes, es una forma eufemista de decir espionaje, ¿no? El FBI y la CIA van a monitorear, van a espiar, ¿no? a otros países para evitar que se difunda el socialismo. Y por su parte también en Estados Unidos surge la figura de un congresista norteamericano llamado Joseph McCarthy, ¿ya? Joseph McCarthy, jóvenes, va a crear una ideología que llevaría su apellido, ¿no? El macartismo le vamos a llamar, ¿no? Y esta ideología, llamada macartismo, consistirá, jóvenes, en
perseguir a todos los opositores políticos que habían en ese momento, ¿no? Opositores políticos, o sea, toda persona que estuviera contra el capitalismo norteamericano, toda persona que en Estados Unidos abrazara la ideología socialista, pues McCarthy lo mandaba a detener, ¿no? Y incluso, ¿no? Muchos miembros de estas organizaciones hasta eran, ¿no? Asesinados, ¿no? Porque había una represión contra aquella persona que manifestara abiertamente su apoyo al socialismo, ¿no? Entonces, cuando hay una persecución, jóvenes, a personas que opinan de manera socialista, en cualquier parte del mundo, ¿no? No solamente Estados Unidos, ¿no? Puede ser el Perú también, ¿no? Si hay alguna persona o algún grupo, ¿no? Que persigue a los comunistas en Perú, por ejemplo, a ese grupo se le puede llamar macartismo, ¿no? Macartistas, porque hacen lo mismo que hacía McCarthy, ¿no? En Estados Unidos, ¿no? Por ejemplo, dice ahí el macartismo, ¿no? Es la represión policíaca que se ejerció a los artistas, a los intelectuales con ideas socialistas, y también se le llamaba, de forma coloquial, se llamaba la cacería de brujas, ¿no? Es una forma de perseguir a las personas por sus ideas diferentes, ¿no? Y eso hay, jóvenes, eso hay en todo el mundo, ¿no? Incluso acá en el Perú también, si de repente por ahí una persona piensa contra el gobierno, también viene el macartismo, también vienen las persecuciones, ¿no? A pesar que tú no seas de repente de la tendencia socialista, pero siempre hay esa, digamos, esa idea de que una persona que se opone al gobierno tenga un pensamiento, ¿no? Socialista. A ver, ¿qué nos está preguntando por acá? Muy bien, sí, Piero. Bueno, así son en este caso las ideologías, ¿no? Se defienden de esa manera en el mundo. Ahora viene el socialismo soviético, jovencitos, ¿sí? Viene el socialismo soviético. En el caso del socialismo soviético, André Idanov, propone detener el avance del capitalismo norteamericano. Para ello, los soviéticos buscan intervenir en conflictos alrededor del mundo, apoyando con venta de armas, sobre todo a gobiernos del tercer mundo. Claro, la Unión Soviética vendía armas o también entregaba armas a países que buscaban de alguna forma separarse, ¿no? de los Estados Unidos, ¿no? y pasarse al bloque soviético, ¿no? También la Unión Soviética va a crear una entidad encargada de perseguir y espiar a los opositores al socialismo, ¿no? Por ejemplo, hay mucha gente que se opone al socialismo también en la misma Unión Soviética, ¿no? Entonces, a cargo van a estar los miembros de la KGB, ¿no? Que es un comité de seguridad interior que tenían los soviéticos, que también se encargaba de hacer la labor policíaca y la labor de espionaje, ¿sí? Eso era la KGB. La KGB había salido como respuesta a la CIA, que era la Central de Inteligencia de los Estados Unidos, ¿no? También, jóvenes, Idanov, para buscar erradicar a aquellas personas que se oponían al socialismo, empezó a hacer las purgas dentro del Partido Comunista de la Unión Soviética, ¿no? Ahí dice purgas dentro del PQS, ¿no? O sea, dentro del Partido Comunista. ¿Qué quiere decir las purgas? Quiere decir la expulsión, ¿no? De aquellos elementos que son nocivos para el socialismo, ¿no? Por ejemplo, había políticos que estaban en contra del socialismo, querían el retorno al capitalismo. Entonces, ¿qué hacían los soviéticos? Muchos de ellos eran expulsados, los expulsaban, los botaban de la Unión Soviética, ¿no? Porque eran, ¿no? Si se quedaban, muchos de ellos iban a ser detenidos, así que, ¿no? Eran expulsados, desterrados, ¿no? Ahí, por ejemplo, en un contexto de la Unión Soviética, León Trotsky, por ejemplo, que era una persona que había participado de la Revolución Rusa, después tuvo que salir de la Unión Soviética porque también no criticó, ¿no? Criticó al Partido Comunista. Otros eran llevados
prisiones, ¿no? También donde eran castigados por sus ideas contrarias, ¿no? También había eso, ¿no? A eso se le conocía como las purgas, ¿no? Y bueno, también el país de la Unión Soviética también empezó a fabricar armas de destrucción masiva como la bomba atómica, ¿no? Que no lo tenían. El primer país en desarrollar la bomba atómica fue Norteamérica, pero la Unión Soviética también, ¿no? Se puso a la par y también fabricó una bomba atómica en el año 49, ¿no? Entonces ya estaban pues también desarrollando armas de destrucción masiva ambos gobiernos. Jóvenes, les contaré que cuando se inició la carrera no militar, la carrera, digamos, de quién tiene más armas y más modernas, los norteamericanos habían inventado, ¿no? La bomba atómica que lo utilizaron en la Segunda Guerra Mundial. Los de la Unión Soviética también inventaron la bomba atómica con su tecnología, pero después vino una bomba llamada la bomba de hidrógeno, que era, dicen los científicos, era cientos de veces más poderosa que la bomba, pues, ¿no? Atómica, que era de uranio, de plutonio. La bomba de hidrógeno, jóvenes, imagínate, cientos de veces más poderosa que la bomba atómica que había caído en Hiroshima y en Nagasaki, ¿no? Y estas bombas de hidrógeno estaban ubicadas en los misiles que tenían cada país, ¿no? Cada país tenía cientos de misiles de hidrógeno, ¿no? Con estas bombas letales, ¿no? Por eso que la gente creía de que si se desataba una tercera guerra mundial, la humanidad no hubiera soportado, ¿no? Este nivel de guerra, ¿no? La humanidad simplemente hubiera sido arrasada, destruida, ¿no? Y ya por esa razón, en la época de la Guerra Fría, muchas personas hablaban, ¿no? De que la guerra incluso se podía extender hasta el espacio, ¿no? ¿Por qué? Porque ya los países de Estados Unidos y la Unión Soviética tenían bases espaciales fuera del planeta. Entonces, la guerra iba a destruir el planeta, ¿no? Y probablemente la humanidad iba a tener que buscar otros sitios donde poder sobrevivir, ¿no? En ese contexto. Imagínate, ¿no? Todo lo que generó la Guerra Fría, ¿no? Un periodo de tensiones, de que la gente estaba con el temor de que hoy día estás desarrollándote, viviendo y mañana no sabes si va a haber una guerra que destruya la humanidad. Otro grupo empezó a ver que de repente tendrían que viajar a otro lugar lejos de la Tierra para poder sobrevivir, ¿no? Incluso en ese contexto, debido a toda esta preocupación, muchos cineastas empezaron a imaginar un mundo fuera de la Tierra, ¿no? Y vinieron películas que narran ese tipo de pensamiento, ¿no? Ustedes habrán escuchado una película muy famosa de esa época, ¿no? La Guerra de las Galaxias, por ejemplo, ¿no? Eso, pues, se basó un poco en la idea de que el hombre ya iba a llevar esta guerra a nivel del espacio, ¿no? ¿Sí? Entonces, todo lo que se vivía en esa época de la Guerra Fría, jovencitos, ¿no? Es un poco para contar, ¿no? La experiencia de este tema, ¿no? Bastante complejo, ¿no? Después, bueno, hoy en día estos países todavía siguen teniendo estas armas, pero espero nunca lo utilicen. Pero, ¿no? No viviríamos para contar esa tragedia si es que se desatara una guerra mundial, ¿no? Él es McCarthy, jóvenes, él es McCarthy, él es el senador de los Estados Unidos que empezó a perseguir a los comunistas, ¿no? Por eso que su ideología se llama macartismo, ¿no? En honor a este personaje bastante polémico por sus formas tan brutales de perseguir a los comunistas, ¿no? Para McCarthy, el mejor comunista era el comunista que estaba muerto, decía, ¿no? Los comunistas deben estar muertos, decía McCarthy. Entonces, desataba todo un odio hacia los comunistas, ¿no? ¿Qué es el macartismo? Definición de macartismo. Persigue a presuntos comunistas vinculados a la economía y política norteamericana. Métodos de cómo actuaba el macartismo. Por ejemplo, hay censura de libros, ¿no? Hay muchos libros de tendencia socialista que fueron retirados de las bibliotecas norteamericanas
¿ya? Hay censura, ¿no? En los libros. Persecución también de artistas, escritores, políticos, científicos, ¿no? La persecución incluía, jóvenes, prisión para muchos de ellos, interrogatorio con duras torturas que ejercían, también el exilio, ¿no? El exilio es la expulsión de Estados Unidos, ¿no? También denunció que la infiltración comunista había llegado al mismo gobierno y a sectores militares, ¿no? O sea, que los comunistas también estaban dentro del gobierno, ¿sí? Por ejemplo, en ese contexto, jóvenes, hasta una película hecha por Charles Chaplin también decían de que era una película de carácter comunista, ¿no? Solo porque en la película Charles Chaplin agarró una bandera, ¿no? Color roja, y para la película él agarra la bandera y la empieza a flamear, como lo vemos acá en la foto, porque resulta que en esa película él de casualidad agarra una bandera que estaba en el suelo y la levanta y por ese hecho nada más, jóvenes, de levantar una bandera roja, ya lo tildaron a Chaplin de comunista y empezaron a criticar sus películas y todo ello, ¿no? Increíble, pero hasta esos niveles se llegaba de macartismo, ¿no? De perseguir a alguien solamente por una, de repente, situación tan anecdótica como la que acabo de contar, ¿no? Ahora, jóvenes, el macartismo también existe no solamente en Estados Unidos, también podríamos decir que existe en el Perú, ¿eh? Mucha gente a veces sale a protestar a las calles, ¿no? Contra problemas económicos, sociales que tenemos, ¿no? Y el macartismo se presenta de la siguiente manera en el Perú, ¿no? En el Perú dicen, seguro que dentro de esos que protestan debe haber revoltosos comunistas, o sea, ya empiezan a tildar a mucha gente de revoltosos, de radicales, entonces, y eso les da el pretexto para poder detener a estas personas, ¿no? De llevarlas a prisión. Entonces, también se ejerce, ¿no? Solapadamente un macartismo en nuestro país cada vez que hay una protesta ciudadana, ¿no? Vamos a contestar estas preguntas. Ayúdenme, por favor, así como un joven participó con el micrófono. No sé, lo invitaría al joven a participar también en la primera pregunta, si pudiera leerlo, por favor. A ver, cualquier jovencito que sea tan amable de animarse a participar para leer la primera pregunta. El micrófono está abierto. Buenos días, profesor. ¿Me escucha? Buenos días. Sí, joven. ¿Su nombre, joven? Carlos. Ya, Carlos. A ver, Carlos, lee la primera pregunta, por favor. Al estar por finalizar la Segunda Guerra Mundial, las potencias aliadas inician una serie de disputas políticas, posteriormente denominadas como la Guerra Fría. La mayoría de los investigadores plantea que se inicia en la clave A, profesor. Ajá, muy bien. En este caso, correcto, joven Carlos, futuro cachimbo. Tienes razón, la conferencia de Yalta es el escenario en el cual se empiezan las discrepancias entre los países potencia por qué hacer una vez finalizada la guerra mundial, ¿no? Sobre todo qué hacer con Alemania, que era el país que había puesto en peligro, ¿no? la paz en el mundo. Gracias, Carlos, por tu participación. A ver, otro estudiante, alumno o alumna que pueda participar, así como lo hizo el intelectual Carlos. A ver, Irenka, a ver, de repente te animas por ahí, Irenka. La Guerra Fría o mundo bipolar se inició luego de la Segunda Guerra Mundial como consecuencia de las rivalidades entre las potencias vencedoras. En medio de ellas, el ex primer ministro inglés se refirió a la cortina de hierro como una forma de describir ya la D. ¿El ejército rojo? La URSS, ¿no? No. Lo que pasa, señorita, es que en la pregunta, ¿se acuerda usted que voy a retroceder un poco las imágenes? Por acá está, y acá está. Si ustedes se recuerdan en general, jóvenes,
Winston Churchill decía que el mundo lo habían dividido en dos, ¿no? Lo habían dividido en capitalistas y comunistas. Y acusó de que la Unión Soviética había levantado una cortina de hierro. Esta cortina de hierro estaría pues ubicada en esta región, ¿no? Miren, acá está la Unión Soviética y acá están los países europeos, pero los países europeos de Oriente, ¿no? Como la República Democrática Alemana, como Polonia, Checoslovaquia, Hungría, Rumanía, Yugoslavia, Bulgaria. Entonces, estos países de Europa Oriental vendrían a ser para Churchill la cortina de hierro, ¿no? Que había levantado la Unión Soviética, ¿no? Y responsabilizaba Churchill a la Unión Soviética de haber dividido a Europa, ¿no? Por esa razón, estimados alumnos, la respuesta sale Europa, ¿no? Oriental. La respuesta la C de Cachimbo. Muchas gracias, la señorita que participó. Gracias por su apoyo. A ver, en la pregunta 3, ¿quién colabora con la pregunta 3? A ver. Por ahí de repente se anima. Sí, profesor. ¿Tu nombre? Buen día. Disculpa. Jordana. Ah, Jordana, buenos días. Ya, te escuchamos, Jordana. Buen día, profesor. Dice, la doctrina Truman como política exterior norteamericana inició una nueva forma en las relaciones internacionales por parte de Estados Unidos, caracterizada por el intervencionismo contra el comunismo. Correcto, Jordana, tienes toda la razón. Esa respuesta aclara mucho el temor que tenía Estados Unidos de que avance el comunismo, ¿no? Para Estados Unidos, si avanzaba el comunismo, entonces ponía en serio peligro la democracia que ellos practicaban, ¿no? La democracia liberal, ¿no? La democracia burguesa. Entonces, por esa razón, intervinieron en Europa, incluso ayudaron a los países europeos a que rápidamente se recuperen, ¿no? En este caso, ¿no? Su economía para evitar, ¿no? Que sean, en este caso, atraídos por el comunismo, ¿no? La respuesta contundente es la A. Muy bien, gracias, Jordana. Esta pregunta, la 3, fue una pregunta muy parecida a la que vino en San Marcos que te dije hace un rato, ¿no? Es muy parecida a la pregunta, ¿no? Así más o menos hace sus preguntas San Marcos. Si te has dado cuenta, joven, y si puedes revisar exámenes de admisión, por ejemplo, San Marcos no pregunta temas relacionados a los años, ¿no? No dice, por ejemplo, Estados Unidos, qué año comenzó o qué año acabó la Guerra Fría, o qué año fue la guerra de Vietnam, o qué año fue la guerra de Afganistán, ¿no? Felizmente para nosotros, San Marcos no cae en el dato de saber el año, la fecha exacta, ¿no? El día exacto, ¿no? Pero lo que te va a preguntar San Marcos, a ustedes que son intelectuales, es qué entienden por Guerra Fría, ¿no? ¿Cuáles fueron las causas de la Guerra Fría? ¿No? ¿Cuáles fueron las características? ¿Dónde se dio el origen? Por ejemplo, te va a preguntar San Marcos cuál fue el momento de mayor tensión, el momento en el cual casi nos vamos a una tercera guerra mundial, ¿no? Y hay una respuesta para eso, ¿no? El mundo casi se va a una tercera guerra mundial en la crisis de los misiles, ¿no? Cuando la Unión Soviética instaló misiles nucleares en Cuba para destruir a los Estados Unidos, ¿no? Eso, por ejemplo, es el momento de mayor tensión, ¿no? Que también fue pregunta en examen. Bueno, vamos a ver acá influencia de Estados Unidos en Europa Occidental, ¿sí? En Europa Occidental. Bueno, acá estaba un poco lo que les mencionaba, jovencitos. En Europa Occidental, Estados Unidos aplicó un plan económico llamado el Plan Marshall, ¿sí? Plan Marshall se llamaba así al tratado económico que Estados Unidos hizo a través de su asesor en asuntos económicos, George Marshall. Así se llamó el asesor, el secretario de Estado norteamericano, ¿no? George Marshall diseñó un plan para reconstruir Europa Occidental, ¿no? En ese caso, el plan para reconstruir Europa Occidental consistía en dar préstamos
para que Europa occidental, llámese los países que están del lado occidente, se recuperen rápidamente en su economía y de esa manera, jóvenes, evitar que su crisis que tenían estos países estimule a formar parte de gobiernos socialistas, ¿no? O sea, en otras palabras, George Marshall decía, ¿no? Si no los ayudamos a los países europeos que están en crisis, porque había finalizado la guerra mundial, entonces estos países podrían pasarse al bloque socialista y no nos conviene, ¿no? Entonces Estados Unidos reflexionaba de esa manera por qué tenía que ayudar a estos países, ¿no? Entonces ese era el plan Marshall, estimados alumnos. Después también Estados Unidos crea el Tratado de Roma, ¿no? Para que en el Tratado de Roma surja la Comunidad Económica Europea, ¿no? La Comunidad Económica Europea, actualmente llamada Unión Europea, reunió a los países que estaban, digamos, del bloque norteamericano, estaban inclinados hacia los Estados Unidos, ¿no? Entonces, eso se hizo también en el contexto de la Guerra Fría, ¿no? El surgimiento de la Comunidad Económica Europea a través del Tratado de Roma. Pero como Estados Unidos no solamente era ayuda económica, sino también Estados Unidos plantea hacer un pacto militar. Y jóvenes, este pacto militar se va a dar a raíz de la necesidad de juntarse con otros países para una posible tercera guerra mundial. Entonces, Estados Unidos coloca una base militar en Bélgica, en Bruselas, y en ese momento, desde ahí va a controlar a todos los países, principalmente ubicados en el Atlántico Norte. Va a hacer que se afilie a la OTAN, a los países del Atlántico Norte, se afilie, pues, ¿no? Reino Unido, se afilie Francia, Canadá, ¿no? Países Bajos, Bélgica, etcétera, etcétera. Entonces, formó un bloque militar, ¿sí? Y este bloque militar, la OTAN, jóvenes, hasta el día de hoy sigue existiendo, ¿sí? Hasta el día de hoy. Increíble, pero hasta el día de hoy Estados Unidos tiene este bloque militar listo para cuando haya una guerra, atacar con todos sus aliados, ¿no? San Marcos preguntó qué hizo la Unión Soviética para contrarrestar a la OTAN. ¿Ya? Eso preguntó San Marcos. ¿Qué hizo la Unión Soviética para contrarrestar el poder de la OTAN? A ver, sin todavía conocer la respuesta, ¿qué responderías? ¿Qué podrías adelantarme ahí? ¿Cuál sería la respuesta de la Unión Soviética ante la creación de la OTAN? A ver, acá hay 4 alumnos que ya están respondiendo. Muy bien, ahí 4 alumnos, 5 alumnos. Muy bien, Eduardo, muy bien, Lucía, muy bien, Jorge, Celestina, muy bien, Abraham, correcto. Sí, hasta ahí estamos bien, porque todos ellos mencionaron que para hacer frente a la OTAN, la Unión Soviética creó el Pacto de Varsovia. Y el Pacto de Varsovia era un bloque militar de la Unión Soviética que consistía en que varios países comunistas iban a apoyar a la Unión Soviética para atacar en conjunto a los Estados Unidos, ¿no? Entonces, como respuesta a la OTAN, crearon el Pacto de Varsovia, ¿no? Eso fue la pregunta en San Marcos, ¿no? Muy bien, jovencitos, algunos ya habían escuchado y haber de repente leído acerca de este tema, por eso que respondieron acertadamente, ¿no? Ya, acá vemos, jóvenes, países que están del lado de la OTAN y países que están del lado del Pacto de Varsovia. Pueden ver ustedes el mapa, ¿no? Acá con el mapa nos podemos ilustrar más, ¿no? Hacia el lado de la OTAN está Inglaterra, está Bélgica, Holanda, Dinamarca, Noruega, Luxemburgo, Francia, Italia, España, Portugal, Grecia, Turquía. Para el bloque del Pacto de Varsovia está Polonia, está la República Democrática Alemana, está Checoslovaquia, Hungría, Yugoslavia, Rumanía, Bulgaria, Albania, ¿no? Así estaban, jóvenes, divididos OTAN y el Pacto de Varsovia, ¿no?
Jóvenes, por ahí me preguntaron sobre Japón. Bueno, les comento, en el caso de Japón, Japón también había el temor de que Japón, después de haber estallado 2 bombas atómicas y haber quedado destruido el Japón, los Estados Unidos tenían el temor de que Japón pueda aliarse a la Unión Soviética, porque si uno agarra un mapa, bueno, Japón está relativamente cercano a la Unión Soviética. Entonces, Estados Unidos planteó recuperar la economía de Japón. Para recuperar la economía de Japón, Estados Unidos invirtió muchos capitales a través del plan Dodge, ¿no? El plan Dodge o plan Dodge. Y esto es un plan económico similar al plan Marshall para reconstruir el Japón. Y es así, jóvenes, como Japón, a pesar de haber sido un país destruido durante la Segunda Guerra Mundial, le bastaron un par de décadas, más o menos unos 20 a 30 años, para que Japón nuevamente se convierta en una superpotencia mundial. En todo el mundo se hablaba del milagro japonés, ¿no? Se hablaba del milagro japonés, como Japón, ¿no? Un país destruido por la guerra había logrado, ¿no?, otra vez convertirse en una superpotencia, ¿no? Entonces, el caso de Japón y el caso de Alemania, ¿no?, que también después de la Segunda Guerra Mundial, Alemania se convirtió en superpotencia, Alemania federal, eran vistos como casos anecdóticos en el mundo, ¿no? Y le llamaban milagro económico japonés y milagro económico alemán, ¿no? A raíz de que estos países habían desarrollado, dicen, ¿no?, una economía rápidamente, habían resurgido de las cenizas que habían quedado, ¿no? Pero esto, jóvenes, no se ajusta a la verdad, ¿no? La razón por la cual estos países se recuperaron rápidamente es por el apoyo económico dado por los Estados Unidos, ¿no? A través del plan Marshall para el caso alemán y a través del plan Dodge al caso japonés, ¿no? También, jóvenes, la Unión Soviética va a hacer un bloqueo de Berlín en el año 48, dice, ¿no? En 1948, el ejército soviético bloqueó los accesos por tierra a Berlín Occidental. Los aliados abastecieron la ciudad por vía aérea con aviones, entre ellos los C-47. Ya, lo que pasa, jóvenes, es que Berlín, jóvenes, Berlín es la capital de Alemania, ¿cierto? Todos sabemos que Berlín es la capital de Alemania. Y puedes creer que Alemania, Berlín, que diga, ¿no?, estaba dentro del bloque soviético, ¿no? O sea, Berlín estaba dentro de la Alemania comunista. Pero Berlín también estaba dividido en 2 sectores, media Berlín capitalista y media Berlín socialista. Entonces, a raíz de eso, el gobierno soviético decidió cerrar las fronteras de Berlín, ¿no? Pero los Estados Unidos, Francia y el país de Inglaterra apoyaron mandando aviones con alimentos a Berlín, pero a la zona de Berlín capitalista, ¿no?, para apoyar a su gente, a sus aliados, ¿no? Y cada 3 a 4 minutos aterrizaba un avión llevando alimentos a Berlín, ¿no? Eso cuentan los historiadores, ¿no? Eso fue también un periodo de tensión antes que se construya el muro, jóvenes, porque el muro se va a construir en Berlín en los años 60 todavía. Crisis en Berlín, dice ahí, se crea la República Federal Alemana, que tiene influencia de los Estados Unidos, y se crea la República Democrática Alemana, que tiene influencia de la Unión Soviética. Bien, estos jóvenes, entonces vamos a una pequeña recapitulación antes de terminar con la clase el día de hoy. La recapitulación es la siguiente, ¿no? La Guerra Fría se está iniciando, ¿no? Una vez finalizada la Segunda Guerra Mundial, en las conferencias de Yalta y Potsdam, respectivamente, y la Guerra Fría consistió en un periodo de tensiones a nivel político, a nivel militar, entre 2 superpotencias, como eran los Estados Unidos, capitalista, y la Unión Soviética, socialista. Hemos visto también cómo se da la división de Europa, la división de Alemania, los problemas que ocurrieron en Berlín, ¿no? Y también los planes económicos que desarrollaron estos países, ¿no? Plan Marshall,
plan Molotov de los soviéticos, ¿no? Y los bloques militares, ¿sí? Para la próxima clase, que es el día lunes, vamos en este caso a ver ya otros aspectos, como por ejemplo la guerra en Corea, la guerra en Vietnam, ¿no? Vamos a buscar de repente por ahí una imagen, una filmación para un poco saber cómo fue la guerra, y eso sería ya para el día lunes. ¿Ya, jovencitos? Entonces la clase, en este caso, estaría culminando acá, ¿no? 10 de la